Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Estamos agradecidos del Señor porque podamos reunirnos aquí para exaltar su grandeza, para glorificar su nombre. Como ven, estamos desde nuestro templo en esta mañana y es una bendición que podamos hacerlo. Como les había comunicado ya, es nuestra intención poco a poco seguir sujetos a las instrucciones que nos están siendo dadas, pero al mismo tiempo ir poco a poco con la ayuda del Señor en oración, observando, discerniendo todas las cosas, a ser intencionales en volver a reunirnos. No es la intención de la iglesia en este tiempo aprovechar para continuar enclaustrados. Nosotros sabemos cuál es el riesgo, hemos visto ya la manera en cómo se ha diseminado esta peste, esta pestilencia en varios países, pero es una bendición que hayamos podido mantener nuestro tiempo de comunión por medio de estas herramientas electrónicas. Pero hoy estamos aquí buscando que el Señor sea exaltado. Y lo digo de esta manera porque el Señor es glorificado cuando su iglesia se reúne, cuando la iglesia de Cristo tiene tiempo de comunión delante de su palabra. Nosotros estamos aquí para eso, para ser ministrados por su palabra, para que Él hable a nuestros corazones. Y eso, mi amado hermano, eso le glorifica a Él, porque Él estableció la iglesia de Cristo para eso, para que nosotros podamos ser ministrados por su palabra, para que nosotros estemos a sus pies y Él pueda hablar a nuestros corazones y ministrar a la iglesia. El Señor dejó a hombres para esto, llamados con este propósito. Usted y yo lo vimos el domingo pasado, desde ese momento en que comenzábamos a estudiar el capítulo 10 de Mateo. El Señor llamó a hombres. Cualquiera pudiera pensar que eran hombres extraordinarios. Déjeme decirle que no. Lo que nosotros vimos en ese momento es que eran hombres ordinarios. Eran hombres comunes y corrientes. Y el Señor a esos hombres encargó el inicio de la predicación del Evangelio. A esos hombres el Señor encargó, comisionó, pero también preparó para que su palabra comenzase a ser pregonada para salvación de las almas, porque a Dios le agradó eso. A Dios le agrada salvar a los que creen por la predicación de la palabra de Dios, que algunos llaman locura. Pero nosotros sabemos que el Señor llamó a hombres para esto, para que la iglesia sea edificada, y por eso estamos aquí en esta mañana, para que la iglesia de Cristo sea edificada por su palabra. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, los llamó para capacitarlos, pero también los llamó para volverlos a enviar. Él los llamó como cualquier amo, cualquier señor que llama a un siervo, lo llama para enviarlo a una tarea. El Señor Jesucristo hizo exactamente esto mismo. El Señor primero se ocupó de llamar a estos 12 discípulos y les designó entonces como apóstoles. La palabra original, en el texto original de la Biblia, allí es una palabra que habla de eso, habla de un comisionamiento, una persona enviada, una persona asignada, una persona encomendada, un representante oficial del reino de los cielos, comisionado por Cristo Jesús con señales y prodigios para validar la doctrina que había sido puesta en las manos de estos hombres y que iba a seguir siendo afinada en la medida en que la revelación neotestamentaria siguiera fluyendo hasta la completación de las Sagradas Escrituras. Eso fue lo que el Señor hizo, y para bendición de nosotros, mi amado hermano, el Señor se ocupó. Tú y yo estamos aquí en esta mañana porque el Señor se encargó, se aseguró de que esa encomienda iba a ser una encomienda exitosa. El Señor no llamó a hombres exitosos. El Señor dio una encomienda poderosa que iba a ser exitosa y la puso en hombres regulares, en hombres comunes y corrientes que Él se iba a encargar.
de capacitar. Por eso es que decimos que el Señor dio instrucciones a los discípulos. Los discípulos no salieron por allí con su encomienda apostólica con una agenda particular, o no salieron, ¿verdad?, a predicar lo que ellos pensaban acerca del Evangelio. No, el Señor Jesucristo les dio instrucciones y estos hombres salieron con la agenda del Señor en sus manos. Déjame decirle algo, mi amado hermano, antes de nosotros comenzar con la palabra de Dios en esta mañana. Ese es el mismo principio regulador que nosotros debemos asumir hoy como suficiente y autoritativo para todo ministerio evangelístico, ya sea un ministerio misionero o un ministerio pastoral. Aquel que predica la palabra de Dios tiene que predicar eso y nada más. Tiene que predicar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Nosotros somos encomendados, somos asignados con esa labor para que no le agreguemos, para que no le quitemos, para que prediquemos la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Es tanto así, mi amado hermano, que nosotros no estamos llamados a predicar lo que nosotros consideramos acerca de la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados ni siquiera a predicar nuestra propia opinión acerca de lo que Dios dice. La labor de estudio, la labor exegética, la labor que los hombres de Dios, los hombres que asumen el compromiso de predicar la palabra de Dios, misioneros, pastores, aún laicos encargados de estudios bíblicos, la labor que hacen, o la labor al menos que están llamados a hacer, es sumergirse en el texto bíblico con una suficiente consideración de todo el consejo de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos hermenéutica, entender que la palabra de Dios es suficiente para explicar la palabra de Dios, sumergirnos en el texto bíblico y a lo mejor asistiéndonos de alguna herramienta de lingüística o de traducción para entender los términos originales, poder de esa manera revelar, compartir el mensaje de la palabra de Dios, la voluntad de Dios que está detrás de las palabras reveladas a la iglesia. El pastor, el predicador, el misionero no está llamado a predicar su propia opinión acerca de la palabra de Dios. Y digo esto de manera inicial porque una de las primeras cosas que nosotros vamos a ver en esta mañana es la manera en cómo estos hombres reciben instrucciones y son comisionados por el Señor como soldados y embajadores del reino de los cielos para predicar el evangelio en primera instancia para predicar la palabra de Dios. Eran emisarios enviados para este propósito. Por eso hemos querido titular el mensaje en esta mañana, la instrucción apostólica. Y yo quiero que usted me acompañe entonces allí al verso 5 del capítulo 10 de Mateo, Mateo 10, verso 5, y vamos a leer hasta el verso 15. Y nosotros vamos a revisar en esta mañana esa instrucción. Yo creo que va a valer la pena para nosotros hoy revisar la instrucción bíblica que el Señor en su palabra le dio en esa primera instancia del llamado a los discípulos que luego llamó apóstoles. La palabra de Dios nos muestra que el Señor, ¿verdad?, como dije hace un segundo, siguió ministrando su voluntad a través del Espíritu de Dios a los escritores del Nuevo Testamento, pero en este primer aspecto del llamado a los discípulos del Señor, ellos fueron comisionados con un llamado particular. Vamos a ver las características de ese llamado en 4 aspectos en esta mañana que voy a explicar en un momento, pero quiero que usted me acompañe a Mateo en el capítulo 10 y allí vamos a leer desde los versos 5 al 15. Dice la palabra de Dios allí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad
diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mi amado hermano, son instrucciones muy claras como para que haya personas en este tiempo asumiendo un llamado para sí mismos, pero no solamente contentos con asumirlos autónomamente, llevar unas normas completamente divorciadas de lo que la palabra de Dios establece para el llamado ministerial de la predicación de la palabra de Dios. Es importante que nosotros entendamos estas instrucciones. Por eso quiero que las veamos en esta mañana de una manera aplicada a nuestras vidas. Yo quiero que usted me acompañe a orar ahora en este tiempo de nuestra predicación para que el Señor tenga el cuidado de nosotros y nos ayude a ministrar solamente que su palabra y el consejo de Dios para nuestras vidas. Padre, Dios del cielo, eres bueno, eres lleno de gracia, eres lleno de misericordia, has manifestado, Señor, tu bondad para con nosotros. Eres un Dios todopoderoso, eres un Dios que entregaste a tu Hijo unigénito en favor nuestro. Pero no solamente eso, sino que nos has dotado de un espíritu de gracia, un espíritu de santidad, un espíritu de verdad. Te damos gracias por la obra de Cristo y te damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Dios, bendícenos en esta hora. Ministra a tu iglesia. Ayúdanos a ser edificados por tu palabra en esta mañana. Que podamos ser de bendición a otros, pero que también tu palabra y aún nosotros como herramientas de tu palabra podamos hablar claro y podamos hablar enfáticamente, oh Señor, de lo que deba ser hablado. Danos la autoridad de tu palabra, oh Dios del cielo. Danos la osadía de tu palabra, danos la valentía de tu palabra, para no sentirnos amedrentados por el temor de los hombres, sino que sea tu palabra la protagonista, oh Señor, de toda reprensión al corazón. Porque si tu palabra reprende nuestros corazones, es para bendición. Oh Dios del cielo, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el Señor hoy hace exactamente lo mismo que hizo con aquellos hombres a quienes llamó al apostolado. El Señor nos llama para enviarnos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios es clara en ese sentido y el apóstol Pedro es un vehículo maravilloso en esa primera carta, allí en el capítulo 2, cuando él declara esto mismo. Él dice, y yo quiero que usted ponga atención a dos expresiones particulares donde nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo nos llama para ese propósito. En primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjese allí en esa porción, linaje escogido, pueblo adquirido.
en esas expresiones particulares nosotros vemos el ejercicio soberano de Dios para llamarnos a los pies de Cristo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero una vez nos llama, la segunda parte del versículo dice, ¿para qué nos ha llamado? Nos ha llamado para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera, mi amado hermano, que el Señor hace lo mismo hoy. El Señor nos llama para enviarnos. El Señor no nos llama para que ocupemos las sillas del templo y calentemos las sillas del templo desde que venimos al conocimiento de Cristo hasta el día en que Él nos llame. Ojalá que a su presencia. Si ese es el comportamiento y la convicción que usted tiene como cristiano, que usted ha sido llamado para estar tranquilo. No, mi hermano, a usted y a mí nos han llamado para que vayamos a predicar el Evangelio. Ese es el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Y es el llamado que el Señor hizo a los apóstoles en esta porción que nosotros estamos estudiando en la mañana de hoy. Ahora, yo quiero plantear una pregunta que nos va a dar paso para nosotros entender las características de ese llamado. ¿Es ese llamado apostólico un llamado de la misma categoría? ¿Es la misma investidura que se coloca sobre el cristiano hoy? ¿En qué difiere el listado de instrucciones que el Señor dio a sus discípulos? Yo no sé si usted lo notó, pero cuando nosotros leímos allí en Mateo 10, del 5 al 15, nosotros vimos al Señor ser hasta minucioso con respecto a las instrucciones. No se lleven alforja, no se lleven 2 bordones, no se lleven zapatos de más, no se lleven, o sea, el Señor fue minucioso al establecer las instrucciones para sus discípulos, llamados apóstoles en este momento. ¿En qué difiere entonces ese listado de instrucciones del Señor para con sus apóstoles en comparación para con los llamados que nosotros recibimos hoy? ¿O en qué se asemeja? ¿En qué difiere o en qué se asemeja? Nuestro propósito, mi amado hermano, en esta mañana es exactamente eso. Es identificar en cuáles aspectos difiere ese llamado para nosotros alejarnos de la tentación de clamar para nosotros la autoridad apostólica que aquellos hombres recibieron. Pero al mismo tiempo es identificar cuáles aspectos son semejantes, cuáles aspectos del llamado compartimos, para que usted y yo, como hijos de Dios, abracemos con pasión ese llamado, para que usted y yo caminemos conforme a las instrucciones que el Señor ha dado a quienes llama. De manera particular, nosotros veremos 4 características en este tiempo que tenemos por delante. Dos de ellas difieren de las características del llamado que el Señor hace a nosotros hoy. Las 2 primeras, las 2 últimas características son características que son similares al llamado que el Señor hace a cada creyente hoy. Así que ponga atención, busque su palabra, busque la palabra de Dios, busque la Biblia, téngala a mano, porque vamos a revisar estas 4 características del llamado de Dios para los discípulos en esta mañana, para los apóstoles. Y es bueno que nosotros entendamos las diferencias y las semejanzas. Ya el domingo pasado, y de alguna manera lo reiteramos hoy, lo hemos reiterado ya en lo que hemos hablado hasta ahora, que apóstoles del Señor solamente eran aquellos que recibieron de manera directa la designación de parte del propio Señor Jesucristo. Y explicábamos que tanto esto es así, que el apóstol Pablo batalló continuamente en medio de las iglesias en Asia Menor para él afirmar y validar por medio de su predicación y de los hechos y de las evidencias y de las marcas apostólicas que decía el apóstol Pablo que llevaba consigo su llamado, porque el apóstol Pablo no había caminado con el Señor. De manera que es importante que nosotros entendamos eso ante todo,
en el momento en que yo digo que ese llamado apostólico tiene semejanzas con nuestro llamado hoy, es importante que a pesar de esto nosotros entendamos que es una designación y es una autoridad y es una investidura, es una naturaleza diferente a la que nosotros tenemos en términos de cómo se nos define. ¿Cómo se nos define en medio de ese llamado? Y aún antes de nosotros ver el detalle, ¿verdad?, de ese llamado particular, es bueno que nosotros entendamos que los apóstoles en un momento particular, yo diría transicional en sus vidas, los apóstoles sí recibieron una instrucción para alcanzar a toda criatura, para alcanzar a todas las naciones. Nosotros no lo vemos solamente en Mateo 28, en aquel texto característico de la gran comisión, sino que también lo vemos en el libro de Hechos. Yo quiero que usted me acompañe a Hechos en el capítulo 1, Hechos en el capítulo 1, para que veamos juntos ese llamado más amplio, más extensivo, esa instrucción más extensiva a los apóstoles. Allí en Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8, dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire dónde, mi amado hermano, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. De manera que los apóstoles recibieron este llamado particular del Señor Jesucristo. Pero nosotros hacemos esta aclaración porque en el contexto histórico en que nosotros estamos estudiando Mateo 10, en ese contexto particular del ministerio del Señor aquí en la tierra, el Señor Jesucristo les envió única y exclusivamente a la casa de Israel, única y exclusivamente a los judíos. El Señor Jesucristo les limitó el radio de acción a los discípulos, es lo que vamos a ver en un segundo, para que ellos fueran a la casa de Israel, no a los gentiles, no a los samaritanos. Era evidente, mi amado hermano, entonces, por lo que vemos en el panorama completo, que había hubo un cambio particular en la dispensación de Dios para con los hombres, en la economía de la gracia de Dios para salvar a los hombres. Hubo una transición allí de manera particular. Por eso es importante que nosotros comencemos con este análisis de esta primera parte, de los versos 5 al verso 7. Y yo voy a articularlo de la siguiente manera. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado circunscrito a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el llamado a todo aquel que Cristo comisiona hoy es a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es evidente, mi amado hermano, que esa primera característica del llamado apostólico difiere, no es la misma característica del llamado que el Señor nos hace hoy. Y sí, que el llamado que el Señor eventualmente le hizo a los discípulos, como hemos leído aquí en el libro de Hechos. Pero no sé si tú te das cuenta, la transición tenía de por medio la gloriosa obra de la cruz. Ya había comenzado entonces lo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia de Dios para salvar. Antes de este aspecto particular, el Señor limitó el llamado a predicar la palabra de Dios a los hijos de la casa de Israel. Mira el verso 5, como dice: por camino de gentiles no vayáis. ¿Y qué somos tú y yo?
Somos eso, somos gentiles. A menos que alguno de los que nos esté escuchando o aún algunos en la iglesia, ¿verdad?, tengan una ascendencia, una raíz, ¿verdad?, judía, no lo sabemos, pero en la mayor parte de los casos, ¿verdad?, en que nosotros nos dirigimos al pueblo de Dios, estamos hablando de gentiles. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mire, mi hermano, por esa razón, mi amado hermano, por esa razón es que hoy Jacob no tiene excusa. Por esa razón es que Jacob hoy ha transitado un camino histórico de menosprecio internacional y de aflicciones generacionales como las que vivió a mitad del siglo pasado. Por ese rechazo particular que tuvo de la predicación del Evangelio de los cielos, sobre todo este rechazo particular que tuvo del Señor Jesucristo. El Señor, a pesar de conocer la dureza de su cerviz, envió de manera exclusiva a sus discípulos, a los hijos de Israel. Lamentablemente, mi amado hermano, usted y yo sabemos lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Que aunque el Señor a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. La palabra de Dios nos muestra que a más de esto le mataron y fueron dignos representantes de aquellos que en la parábola de los labradores malvados, que vamos a llegar a ella en un momento dado cuando estemos estudiando Mateo dentro de algún tiempo, aquellos hombres, el Señor de la vid les envió siervos, les envió emisarios, uno tras otro, y a todos, dice la parábola, mataban, hasta el punto en que el Señor tuvo la iniciativa, el desprendimiento de enviar a su hijo. Y estos labradores malvados, dice la parábola, no vamos a entrar en detalle porque no es nuestro tema en esta mañana, pero dice la palabra de Dios que tomaron y también le mataron. También mataron al hijo del dueño de la vid. Estos hijos de Israel, estos hijos de la casa de Israel, rechazaron al Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios que había sido enviado para esto mismo. Había sido enviado para salvar a su pueblo de sus pecados, como también fue revelado el significado de uno de los nombres dados al Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, estos hombres rechazaron el Evangelio de Cristo, estos hombres rechazaron a Cristo, pero los discípulos fueron enviados para predicarle a la generación de los hijos de Israel. En esa primera instancia que nosotros vemos en este capítulo 10, en esta mañana. Y mi hermano, el Evangelio sigue siendo predicado. El mensaje y la instrucción para usted y para mí no ha cambiado. El reino de los cielos se había acercado en la persona de Cristo y no podemos dejar de advertirlo hoy de la misma manera, de pregonarlo, de predicarlo. Porque el reino de los cielos sigue cercano, mi amado hermano. El reino de los cielos sigue cercano. La palabra de fe que predicamos está cerca de tu boca y de tu corazón, dice el apóstol Pablo en Romanos, que si confesares con tu boca, que si creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Esa es la palabra de fe que predicamos y está cercana. En cualquier lugar, cualquier compañero de trabajo, cualquier familiar puede tener la intención de predicar la palabra de Dios a tu corazón. Ese es el mensaje que ha continuado siendo predicado. Y como ya hemos dicho, que el reino de los cielos se haya acercado tiene sus consecuencias. Y esa consecuencia particular es el arrepentimiento. Nosotros no nos arrepentimos para que se acerque el reino de los cielos. Nosotros hemos escuchado ese llamado a arrepentirnos porque el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos en la persona de Cristo. Él fue que vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. De manera que es completamente coherente con la idea de que el Señor Jesucristo se había acercado
como el reino de los cielos y por tanto era predicado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo incluso que si Él no hubiera venido, nosotros estuviéramos sin culpa alguna, sin culpa alguna. Pero como el Señor Jesucristo vino, y gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo fue enviado para salvación de las almas. Gloria a Dios. Pero este es el mensaje, mi amado hermano, que todo aquel que es llamado debe predicar. Y los apóstoles en ese momento particularmente predicaron ese mensaje a la casa de Israel. Pero también, mi amado hermano, y vamos a continuar con el verso 8 de manera particular. Ahí hay una segunda característica de esas que difieren del llamado a la iglesia hoy. Y la idea es esta. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado con poder y portentos para confirmar una verdad que había sido prometida a los hijos de Israel, el Mesías Redentor. Pero el llamado a todo aquel que Cristo llama hoy está amparado en una palabra profética más segura. Mire, mi hermano, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos hoy. Esa es una palabra profética mucho más segura que las señales y portentos que fueron evidenciados delante de los corazones de aquellos hombres, porque el Señor sabía de la dureza del corazón de ellos y el Señor en su amor y en su paciencia sabía que tenía que utilizar esas señales y portentos para llegar al corazón de aquellos hombres. Hoy estos eventos son para nuestro ejemplo y la palabra de Dios para nosotros hoy es suficiente. De manera que ese llamado, mi hermano, ese llamado que nosotros tenemos hoy con la palabra profética más segura, es un llamado para un mundo que no esperaba al Mesías Redentor. Entonces hay más de una diferencia particular en el llamado apostólico en cuanto a este aspecto, ¿verdad? Y el llamado que el Señor nos hace hoy. Fíjese el verso 8, dice la palabra de Dios, volvemos a Mateo, capítulo 10, verso 8, dice la Biblia allí, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los apóstoles fueron enviados con el poder de grandes señales temporales para enfatizar, para ratificar la verdad predicada. Tan pronto como fueron enviados, esas señales y portentos fueron evidenciados en ellos, como veremos más adelante, ¿verdad? Un padre trae a su hijo para que los discípulos le sanaran. ¿Y por qué lo traen a sus discípulos? ¿Y por qué no se lo llevó al Señor? Porque era ya evidente para el pueblo que estos hombres eran capaces de grandes señales. El Señor Jesucristo les había comisionado para esto y de manera muy particular estos hombres ya estaban, ¿verdad?, evidenciando su capacidad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. La palabra de Dios en este sentido es bastante clara y nos deja ver que la capacidad de aquellos hombres era evidente. Era evidente. Más adelante, cuando entremos en el detalle de esa porción, nosotros vemos que los discípulos no pudieron liberarlo. Pero justamente esa pregunta de los discípulos, Señor, ¿por qué no pudimos? Era una evidencia de que en otros casos y de manera regular ellos podían hacerlo, ellos podían echar fuera demonios, pero de manera particular en ese caso al que hago referencia, ellos no pudieron. Y eso fue lo que dio pie posteriormente a que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, declarara aquel famoso principio bíblico con respecto al ayuno. Dice, este género que ustedes estaban tratando de echar fuera, es un género que no sale sino con oración y ayuno, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero la realidad es que las señales de estos hombres eran evidentes. Marcos capítulo número 6, Marcos capítulo número 6, verso 12 y verso 13 nos deja ver que estos hombres ya tenían un ministerio público evidente delante del pueblo. Marcos 6, versos 12 y 13, dice la palabra de Dios, y saliendo aquellos hombres
predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y dice el verso 13, y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, el ministerio evidente de portentos y señales en manos de los apóstoles fue real, fue palpable. Es cierto que fue mucho más evidente en el libro de los Hechos que en el relato de los Evangelios. De hecho, por eso se conoce el libro de los Hechos como los Hechos de los Apóstoles, porque era evidente que los apóstoles habían sido comisionados para esto. No obstante, mi amado hermano, los milagros de la etapa apostólica eran destellos fulgurantes de la confirmación de su doctrina. Pero la palabra de Dios en medio de nosotros hoy, la palabra de Dios con la que nosotros hemos sido comisionados, esa palabra no es un destello temporal. Esa palabra es un potente faro que no cesa, que alumbra. La palabra de Dios no pasará. Y usted y yo debemos tenerla en nuestras manos y con ella salimos para que Dios ejecute por medio de la predicación de ella el más grande milagro que el Señor ha ejecutado, y es la transformación para salvación eterna de un corazón que estuvo alejado de Él y era enemigo de Él por naturaleza. Dígame, mi amado hermano, si ese no es el mayor milagro. Ese milagro, usted y yo podemos ser vehículo hoy de ese milagro cuando salimos con la palabra de Dios a predicar el Evangelio. Así que no se me confunda con este llamado apostólico particular que tuvo su propósito y no es despreciable, es glorioso, pero tuvo su propósito, tuvo su término, estuvo circunscrito particularmente a un tiempo en el que se requería para que la palabra de Dios fuera confirmada. De la misma manera en que el Señor circunscribió el radio de acción de la predicación del reino de los cielos a los apóstoles: no vayáis por camino de gentiles, no vayáis a Samaria, vayan antes a los hijos de Israel. Entonces es importante que entendamos que estas características particulares, ¿verdad?, representan un llamado especial para los apóstoles en ese momento y no necesariamente son las características que adornan el llamado para los siervos de Dios hoy. Aún así, mi amado hermano, hay muchas personas que entienden que el llamado del Señor a los cristianos hoy incluye esta investidura de poder para sanar y hacer milagros. Pero esa creencia es el resultado, mi amado hermano, de dos cosas tristes. Una es una evidencia de ese anhelo de protagonismo que tuvieron los apóstoles del primer siglo, que le fue dado a estos primeros discípulos del Señor, escogidos por Él. Pero también es una evidencia de un desconocimiento claro, garrafal, de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Marcos, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. El Señor Jesucristo allí estaba hablando a sus discípulos final del libro del Evangelio de Marcos. Ya el Señor Jesucristo estaba pronto para ascender a los cielos. Y si leemos allí en Marcos, desde el verso 14 del capítulo 16 hasta el verso número 18, vamos a leer, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, se estaba refiriendo a los apóstoles. Ya Judas no estaba con ellos. Dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Quédese con estas frases en su cabeza ahora, en este momento. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían
visto resucitado. El Señor Jesucristo estaba reprendiendo a sus discípulos, aún a esta altura del juego, como pudiéramos decir, ¿verdad?, en palabras llanas, porque no habían creído por la incredulidad y la dureza de su corazón. No habían creído las palabras de aquellos bienaventurados que tuvieron la bendición, la gracia, el privilegio de ver al Señor Jesucristo resucitado. Verso 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Ya no solamente a los hijos de la casa de Israel, a toda criatura. Y dice la palabra de Dios allí. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi hermano, qué triste es ver a personas que rechazan el aplicarse al estudio de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no está limitada para nadie. Una palabra de Dios que es sencilla. Una palabra de Dios que de todas maneras necesita ser estudiada. Pero qué triste cuando vemos personas que rechazan estudiar la palabra de Dios hasta el punto en que llegan a confusiones como las que estos versículos provocan. Cuando hay personas que leen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego siguen leyendo, y estas señales seguirán a los que creen, confunden de una manera... y yo tengo que ser honesto, hay mucho espacio para que esto sea confundido, pero ese espacio es salvado cuando usted se dedica al estudio de la palabra de Dios. Y usted llega a entender que estos que creyeren y fueren bautizados son aquellos a quienes será predicado el evangelio. Pero estos que creen, del verso 17, son aquellos apóstoles del Señor Jesucristo que confíen y que crean en la promesa del Espíritu de Dios sobre ellos para estas señales que el Señor Jesucristo estaba designando para ellos en ese momento. Es claro, esta confusión es constante y ha llevado a muchos, incluso, ¿verdad?, a perder la vida, dejándose hoy picar por serpientes venenosas, en procura de mostrar, ¿verdad?, el poder apostólico que le fue conferido a hombres específicos, a hombres particulares. Mi amado hermano, el creyente hoy no puede asumir las características milagrosas del llamado que tuvieron los discípulos apóstoles del Señor Jesucristo en ese primer siglo de la iglesia. A usted y a mí no se nos dice en la palabra de Dios que somos llamados para esto. Se nos dice que somos llamados a predicar el evangelio del reino de los cielos y a presentar al Cristo crucificado para salvación y vida eterna. De manera que tengamos cuidado cuando vayamos a ver, cuando vayamos a estudiar el llamado a los apóstoles y sepamos discernir cuáles características de ese llamado nos corresponden y cuáles características no nos corresponden. Estas dos características particulares que hemos estudiado no nos corresponden. Cuando en ese primer llamado el Señor Jesucristo delimitó la predicación del reino de los cielos a los hijos de Israel, nosotros hoy estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor comisionó a sus discípulos apóstoles con grandes portentos y capacidades y señales, el Señor Jesucristo lo dijo de manera expresa allí en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y todas estas señales y despliegue de portentos confirmarían a los apóstoles. Eran la confirmación apostólica. Usted y yo no somos apóstoles. Usted y yo no tenemos que anhelar. ¿Por qué preguntarnos siquiera dónde están esas señales? No, mi amado hermano, esas señales fueron dadas en un momento particular de la iglesia para la confirmación del llamado apostólico. A usted y a mí se nos hace otro llamado. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, dice la palabra de Dios. Esa es la característica del llamado suyo y del llamado mío, si hemos sido llamados por Cristo. Pero déjeme decirle, con la palabra de Dios,
con la palabra profética más segura que nosotros tenemos en nuestras manos para hacerlo más segura y más confiable y más duradera y más imperecedera que esos portentos temporales que el Señor Jesucristo desplegó Él y mandó a sus apóstoles a desplegar. La palabra de Dios está por encima de esas señales. La palabra de Dios está por encima de esas señales. Mire cómo lo dijo el apóstol Pedro, quien vivió, dicho sea de paso, una experiencia sobrenatural delante del Señor Jesucristo. Y si hubiera sido por experiencias sobrenaturales, el apóstol Pedro, yo creo que no había más discípulo que el apóstol Pedro para confirmar y para descansar en esas evidencias, portentos y señales. En la segunda carta del apóstol Pedro, él escribe en el capítulo 1, dice, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esa voz enviada de los cielos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos experimentaron esa señal, ese prodigio, ese milagro de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero eso no fue un obstáculo para que el apóstol Pedro identificara a la palabra profética más segura como ese elemento que tú y yo tenemos en las manos hoy para la predicación del reino de los cielos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, esa palabra que fue hablada es la que tú y yo tenemos hoy aquí en este compendio que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. De manera que tengamos cuidado, mi amado hermano, con esas características del llamado apostólico del primer siglo. Pero hay características del llamado apostólico que nosotros sí tenemos que anhelar. Y esas son las características que yo quiero que veamos ahora. Dice el verso 9 y el verso 10, allí vamos a leer, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y este tercer aspecto lo hemos articulado de esta manera. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado a la dependencia absoluta del sustento del Señor a través del favor del pueblo. Y el llamado a todo aquel que Cristo llama para servirle hoy, misioneros, pastores e incluso laicos, responsables de estudios particulares, es igualmente un llamado a la dependencia absoluta del sustento del Señor a través de la iglesia. Mi amado hermano, no fue ningún pastor de este tiempo el que escribió 1 Corintios capítulo 9, verso 14. De hecho, el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 9, 14, se estaba refiriendo justamente a esta porción que nosotros estamos estudiando en esta mañana. 1 Corintios 9, 14, dice el apóstol Pablo, allí así también ordenó el Señor. ¿Dónde ordenó el Señor? Aquí en Mateo 10, 10. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Y créame, mi amado hermano, déjeme decirle lo siguiente. Este es un aspecto altamente complejo y sumamente delicado, y es un aspecto que posiblemente desde el punto de vista humano viola todo protocolo, toda sensibilidad, todo lo que usted
puede llamar hoy políticamente correcto, cuando es un pastor el que tiene que predicar con pasión y vehemencia estas cosas. Pero déjeme decirle lo siguiente, mi amado hermano. El asunto es que esto no se trata ni de protocolo, ni de cosas políticamente correctas. Esto no se trata de sentimientos afectados. Ay, ¿por qué el pastor estará hablando de eso? ¿Será porque él está interesado? No, esto se trata de hablar lo que la palabra de Dios dice. Esto se trata de decir y enseñar lo que la palabra de Dios predica con respecto a esto. Y eso es lo que el Señor está diciendo, mi amado hermano. En este momento particular, la iglesia de Cristo a la cual tú y yo pertenecemos, la iglesia de Cristo está llamada a sustentar a los ministros de la palabra de Dios. Está llamada a sustentar a sus pastores y, si es posible, también sustentar la labor misionera de otros hombres, aun cuando no sean siquiera conocidos físicamente de la iglesia. Si usted no tiene el llamado para ir a predicar el evangelio a otras naciones, por eso lo decimos constantemente, este llamado a las misiones, usted siempre podrá orar por los que sí han ido. Y también siempre podrá dar, siempre podrá sustentar a estos hombres que han salido, dejando atrás toda propiedad, toda comodidad para predicar el evangelio del reino de los cielos, para predicar a Cristo Jesús. Estos hombres estaban siendo enviados, estos primeros apóstoles, con esta instrucción particular. Estaban siendo llamados a dejar sus bienes o sus fuentes de trabajo y descansar en el Señor para predicar la palabra de Dios. Hay personas que levantan voces con una espiritualidad que asombra cuando quieren asumir el reclamo acerca de esto y dicen: ningún pastor debiera cobrar por predicar el evangelio. Y déjeme decirle, mi amado hermano o persona que nos visita, si usted está aquí en esta mañana y ha escuchado a alguien con ese reclamo, o aún en alguno de nosotros que estamos aquí en esta mañana y de los que nos escuchan, ha surgido ligeramente ese pensamiento. Cuando un misionero o pastor, que fue antes un profesional o un obrero, con su fuente de trabajo, deja todo atrás y decide dedicar su vida a la predicación de la palabra de Dios, a la consejería bíblica, no en un consultorio cobrando 2,000 pesos por consejería o por hora de consejería, no, visitando a las ovejas, a la grey de Dios, dando consuelo en las bodas, en los cumpleaños, pero también en los funerales, llorando y riendo con los hermanos, dando ánimo de aquí para allá, llevando ayuda, buscando ministrar a la palabra de Dios. Mire, mi hermano, esa persona es digna del sustento que la iglesia pueda darle. Yo sé que este es un terreno muy escabroso, pero yo quiero decirle lo siguiente, mi amado hermano. Pueden levantarse 10 generaciones, una tras otra, de fascinerosos y engañadores que utilicen el título de ministro, de misionero, de pastor, y se levante en el nombre de la fe para vivir vidas de opulencia y de aberración. Y aún eso no será suficiente para que esta instrucción de la palabra de Dios sea menospreciada y tenga que ser desoída por la iglesia hoy. El sustento del que ministra la palabra de Dios está en las manos de la iglesia, no está en las manos del gobierno, no está en las manos del pueblo que no ha creído a Cristo, está en manos de la iglesia. Ahora, ese sustento, usted y yo lo sabemos, hemos hablado de esto antes, ese es el sustento que la iglesia pueda dar, ese es el sustento que la iglesia pueda conferir al pastor en una sabia mayordomía de los líderes de la iglesia. No es el sustento conforme al carro nuevo del año que salió, no es el sustento conforme al apartamento nuevo, no es el sustento conforme al resort o conforme al crucero que el pastor se le ocurra o que a la mujer del pastor se le ocurra. Es el sustento que la iglesia pueda darle para el mantenimiento suficiente, fundamental de aquel que ha salido para predicar el evangelio, de aquel que ha salido dependiendo única y exclusivamente del sustento del Señor por medio de su pueblo. Ese es el sustento. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Ya hemos referido el texto, pero quiero leerlo. 1 Corintios capítulo 9,
verso 9 al 14, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dice el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes solamente cuando escribe esto? ¿O Él lo dice enteramente por nosotros? Bueno, pues mire, fue por nosotros que lo escribió. Dice la porción. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo perecedero, lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, allí, ¿cuánto más nosotros que somos genuinos apóstoles del Señor? Decía el apóstol Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. De manera, mi amado hermano, que tú y yo como iglesia estamos llamados a eso. Estamos llamados a sustentar a nuestros pastores, a los misioneros que son llamados para predicar el evangelio. Pero mira qué otro aspecto, finalmente, este otro aspecto particular del llamado del Señor a los apóstoles. Estamos allí en los versículos finales del 11 al 15. Dice más, en cualquier ciudad o en aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, ustedes se quedarán con su paz. Vuestra paz se volverá a vosotros. Ustedes no la perderán. Se la perderán ellos. Pero ustedes deben seguir confiados y sosegados, con su paz, descansando en quien les ha enviado. Verso 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o de aquella casa o ciudad y sacudid, mire, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que rechazó el evangelio de Cristo y aquellos que fueron enviados. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, mi amado hermano. Si usted y yo predicamos lo que tiene que predicarse, usted y yo seremos rechazados por este mundo. Si usted y yo predicamos lo que tiene que predicarse, usted y yo seremos rechazados. Lamentablemente, en este tiempo, a lo mejor también somos rechazados por muchos cristianos. Pero si usted y yo predicamos la palabra de Dios como debe ser predicada, el mundo nos va a rechazar. El mundo nos va a rechazar. Es cierto que el cristiano no debe ser contencioso, ya lo escribió el apóstol Pablo a su siervo e hijo en la fe, a su discípulo Timoteo allí en su segunda carta. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede a esos que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero aún así, si usted y yo predicamos lo que debe ser predicado, el mundo nos va a rechazar. Porque el mundo, mi amado hermano, bajo la influencia del enemigo, el enemigo de la gloria de Cristo, el enemigo de las almas, el acusador de las almas, el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios. El mundo en la condenación de pecado en la que está es igualmente enemigos de los que traen el mensaje del evangelio de salvación. No solamente es enemigo de Cristo, sino que también es enemigo de todo emisario de Cristo. Por eso usted y yo seremos rechazados. En algunas sociedades son más tolerantes, ¿verdad? Con cierto nivel de educación, toleran a los cristianos, pero igual son rechazados cuando el creyente
dentro de su contexto y de su radio de acción, predica la palabra de Dios, aunque ésta sea predicada a tiempo y afuera de tiempo también, pero respetando las normas de convivencia. Aún así el cristiano es rechazado en algunas sociedades, ¿verdad? Sobre todo estas sociedades occidentales en las que vivimos. El creyente con cierta educación, pero es rechazado. Pero usted y yo sabemos que hay sociedades en donde el creyente no es rechazado, no. El creyente es perseguido y el creyente es asesinado públicamente, con aval social, con fuero legal, es asesinado. Esa es la realidad del creyente y esa no es la realidad hoy. Esa ha sido la realidad desde los días del Señor Jesucristo y de los apóstoles, mi amado hermano. Leas el libro de Hechos para que usted vea cómo murieron los apóstoles, apedreados, aserrados, colgados en un madero, decapitados. Esa es la historia del que predica lo que se tiene que predicar. Pero nosotros continuamos adelante, mi amado hermano, porque hay un evangelio que tiene que ser predicado y hay almas que tienen que ser salvadas. La palabra de Dios incluso nos dice que debemos advertir con temor y temblor ante cualquier tipo de rechazo a aquella persona que por ignorancia posiblemente, ¿verdad?, en la mayor parte de las veces rechaza el evangelio. El Señor en Lucas capítulo 10 dice: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotras, pero sépase, pero esto sabed, dice literalmente el versículo, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vámonos. En otra palabra, o sea, esta instrucción bíblica que nosotros vemos para los apóstoles, esos apóstoles del primer siglo, y para nosotros hoy, para ti, para mí hoy, es la equivalencia bíblica del dicho popular: más para adelante vive gente. Vaya a predicar el evangelio. Y si a usted lo rechazan, mire, bueno, que Dios te bendiga. Vamos a orar por ustedes, pero solamente el Señor puede tener misericordia de ustedes. Bye bye. Y siga para adelante, que más para adelante va a haber personas que el Señor va a poner. ¿Para qué? Para confirmar su palabra. Para confirmar su palabra, mi amado hermano. De hecho, mire cómo ese evento fue confirmado allí en Hechos 13, ya para terminar. Hechos 13, verso 49, vamos a buscarlo. Para terminar, vamos a ver esta referencia de esta evidencia de lo que el Señor habló a sus discípulos, puesto en ejercicio aquí, ¿verdad?, por los apóstoles. Hechos 13, verso 49. Vamos a leer hasta el verso 52. Dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, mire el verso 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿qué dice? Llegaron a Iconio, se fueron a otra ciudad, pasaron más adelante. Y cuando pasaron más adelante, mire el verso 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mi amado, no nos detengamos. No nos detengamos a llorar por el rechazo de los hombres acerca del evangelio. Sigamos predicando la palabra de Dios. Sigamos predicando la palabra de Dios, que más para adelante vive gente con necesidad del evangelio. Sigamos predicando. Conclusión en esta mañana, y como un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos predicado. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado circunscrito a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el llamado a todo aquel que Cristo comisiona hoy es a predicar el evangelio del reino a toda criatura. El llamado inicial de aquellos primeros apóstoles era un llamado con poder y portento para confirmar una verdad que había sido prometida a los hijos de Israel. Pero el llamado a todo aquel que Cristo llama hoy está amparado en una palabra profética segura y que es más poderosa y más permanente que cualquier señal o prodigio. Tengamos cuidado con confundir el llamado apostólico del primer siglo
con el llamado del Señor hoy. Desechemos con convicción firme cualquier reclamo de autoridad que no nos ha sido dada por el Señor Jesucristo, sino que muchas veces son los propios hombres que confieren esta autoridad a los ministros de la palabra de Dios, llamados ministros de la palabra de Dios. Ahora también vimos, ¿verdad?, dos características. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado a la dependencia absoluta del sustento del Señor, y el llamado a todo aquel que Cristo llama para servirle hoy, misioneros, pastores, es igualmente un llamado a la dependencia absoluta del sustento del Señor a través de la iglesia. Ninguno que milita mira atrás y quita las manos del arado, y lo hace para agradar al Señor, para agradar a quien le llamó por soldado. El llamado inicial de estos primeros apóstoles era un llamado a discernir el corazón y la actitud de la gente con respecto al evangelio. Óigame, despreciando el oprobio, menospreciando el rechazo de la gente, para no desmayar ante el rechazo de las personas. Igualmente, el llamado a todo aquel que Cristo llama hoy es un llamado a continuar adelante, a menospreciar el oprobio de las personas, porque el evangelio necesita ser predicado. Sigamos predicando el evangelio, mi amado hermano. Dependamos del Señor. Menospreciemos el rechazo de la gente, porque Él recompensará allí donde el orín no corrompe y la polilla no daña. Si tú estás escuchando en esta mañana, si estás siendo testigo de esta predicación por estos medios, yo quiero animarte a que tú permitas en tu vida que uno de estos hombres que hoy han sido llamados para predicar la palabra de Dios, cristianos, misioneros, pastores, pueda acercarse a tu corazón. Pueda acercarse a tu corazón con la palabra del evangelio, porque en ella hay promesas de salvación y vida eterna, y tú necesitas de Cristo Jesús. Hay todo un contingente histórico y presente de hombres que han sido llamados para predicar el evangelio. Recibe a Cristo Jesús, recibe el evangelio de salvación, ven a los pies de Cristo y ten salvación y vida eterna, las que son prometidas en su palabra por medio de la predicación del evangelio. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos inmensas gracias, oh Señor, por esta mañana. Te damos inmensas gracias por el cuidado que tú tienes de tu grey, al darnos tu palabra, al darnos tu Santo Espíritu, pero también al llamar hombres, oh Señor, para que prediquen tu palabra, para que ministren a la iglesia con tu palabra. Sigue llamando obreros a tu mies. Yo tengo la convicción de que tú, oh Dios del cielo, continuarás cuidando de la grey de esta manera. Es la convicción que tú nos das en tu palabra. Sí, los obreros son pocos, pero tú te ocuparás de llamar a aquellas personas con un corazón dispuesto para servirte. Gracias, oh Dios del cielo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana y te animamos a que sigas orando por la iglesia, a que sigas orando por lo que el Señor está haciendo en medio de la iglesia, a que sigas a los pies de Cristo. No te desanimes, no te desanimes. El Señor tiene un propósito y el Señor tiene el control de todas las cosas que estamos experimentando. Anhelemos juntos volver a reunirnos en este lugar que hoy está siendo testigo, ¿verdad?, de esta predicación. El salón está vacío, pero tú estás allí en tu casa y espero, es mi oración, que haya sido ministrado por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene por este mismo canal.